¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Doble Vía, aquí a través de Revista Periodismo del Sur, como siempre buscando los temas de actualidad o más o menos de conversación que de repente uno puede tener en un café, en un restaurante, en la oficina, todo a distancia por supuesto, pero son temas que han estado esta última semana a partir de los sucesos que hemos vivido en el ámbito del deporte y la sociedad en general por el deceso fatal de Diego Armando Maradona. ¿Qué tal, Mario? Un gusto verte y poder conversar nuevamente en esta nueva emisión de Doble Vía. Aprovechar de agradecer a la gente que ha tenido la oportunidad de hacer las reproducciones de las distintas versiones de Doble Vía, que ya son 3, y algunas otras cositas que hemos ido alimentando para que usted vea contenidos distintos, diferentes, y siempre con la tranquilidad que estamos entregando un mensaje en positivo y en buena onda, en buena lid, podríamos decir, en la jerga de las comunicaciones. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo ha sido esta semana, primero, por allá en Santiago? ¿Qué tal? Sí, hola, gusto saludarte a ti y también a la gente que está sintonizando esta emisión, esta nueva edición de Doble Vía. Sí, bueno, Santiago en este minuto, como te digo, está entrando en una etapa bien especial de, primero ya el calor ya de alguna manera se desató, ya estamos viendo temperaturas veraniegas, y por otro lado está todo un poco el tema de la situación sanitaria, de ver un poco cómo marcha, porque por el caso nuestro, en la región metropolitana, han aumentado bastante porcentualmente los casos de contagio. Entonces, todo indicaría, en teoría, que podría haber incluso un rebrote fuerte en enero. Se pensaba que en marzo, pero al parecer podría adelantarse enero, lo cual podría significar cambios de conducta, lo cual en enero, en pleno verano, chuta, no sé hasta qué punto se pueda concretar una suerte de confinamiento. Ya estando un poco todo lanzado, estando ya el rubro gastronómico funcionando, vamos a ver qué pasa. Sí, pues tema complejo. También a nosotros acá en Puerto Montt continuamos con la cuarentena. Se espera que pronto salgamos de ella y poder activar la economía, pero con el rebrote a la vuelta de la esquina. Así que es un tema preocupante. Mario, esta semana pasó rapidísima y nos Los sacudió últimos con días. súper rápida, y nos sacudió con la muerte de Diego Armando Maradona. Bueno, el efecto que tuvo en el mundo, en Argentina, Buenos Aires, en todo el mundo en general, fue bastante importante y levantó un nuevo debate sobre esto de las figuras públicas, hasta qué nivel son ídolos, son leyendas, son fruto de admiración, los valoramos en todo su contexto personal, social, deportivo, de la actividad que realizan. Hubo incluso intercambio de palabras en algunos Twitter y mensajes, gente que no consideraba que era demasiado la oración a Maradona. Bueno, un poco para hablar de esto y también algunas fechas importantes vinculadas a otros personajes que se nos fueron, digamos, de repentinamente o están cumpliendo algún tipo de cumpleaños, aniversario en esta oportunidad, por estos días o por este mes incluso, que queremos reflejar el tema de los denominados ídolos, leyendas, mitos de la cultura popular. ¿Cómo tú evalúas esta semana maradoniana que hemos tenido? Bueno, primero que todo, la muerte de Maradona es una cosa completamente esperable. O sea, yo creo que si no ocurrió hace 10 años o 15, fue una cosa de milagro, porque el hombre estaba bastante deteriorado en salud, no solamente la física, sino que también la mental. Por lo tanto, claro, siempre te duele y siempre impacta la muerte cuando ya se concreta. Y en este caso, la muerte de Diego viene a producir lo que generalmente pasa cuando fallecen figuras de este calibre, con esta aceptación masiva importante, que uno de repente le cuesta abstraerse de lo que es el deportista y versus la persona. Muchos son capaces de hacer esa separación y otros dicen, no, pues, o sea, finalmente el paquete uno solo y finalmente las personas, incluso los ídolos deportivos de la música, son personas que en el fondo conviven como personas normales, o sea, con la única diferencia que tienen, alcanzaron excelencias y cotas muy altas en la actividad que realizan. Por lo tanto, son seres humanos comunes y corrientes, y ahí viene la gente que en el fondo de repente le otorga ciertas cualidades como sobrenaturales, ya incluso yendo más allá, digamos, de su actividad personal, o sea, una suerte de endiosamiento. Yo soy partidario, por lo menos en mi opinión, de admirar al deportista, por supuesto, por sobre todas las cosas, porque además te trajo felicidad, te aportó cosas buenas desde el punto de vista de la entretención también, pero nunca olvidar que es una persona común y corriente, y yo nunca, jamás endiosaría a ninguno de estos personajes por más relevante, por más popular que haya sido. Sí, Es un poco eso. hay que recordar que Maradona tenía 60 años, había cumplido hace poquito nomás 60 años, había tenido problemas hace bastante tiempo, y recordar que él nació el 30 de octubre
de 1960 en Luján, en Lanús, perdón, en Lanús. Y falleció el 25 de noviembre de ahora, digamos, en Luján. La vida de Maradona transcurrió en que nunca pudo dejar el fútbol totalmente porque una vez que lo dejó, venía todo lo que significaba el rebote de la fama y estar fuera de la actividad. Y siguió siempre metido en los medios, a veces en escándalos, a veces volvió al deporte como en sus retornos deportivos o como técnico. Siempre estuvo luchando, pero nunca logró estabilizarse como una persona con la familia, compartir más con los nietos. Siempre se aisló, buscó estar fuera de un núcleo familiar, a pesar de que él siempre valoró mucho lo que fue el trabajo como padres de su papá y su mamá. De hecho, cuando fallecen fue un golpe bastante duro para él, y eso dicen muchos, que agudizó esta suerte de, entre comillas, depresión que lo condujo finalmente al consumo de sustancias ilícitas, y ahora últimamente aparece el alcohol. Pero esta suerte de dicotomía entre ídolo, leyenda, mito, donde le perdonamos todo, que aquí en Chile un poco lo hemos visto en algunos casos específicos, donde no importa lo que haga afuera, pero si mete un gol, es importante. Es el gran debate que está hoy día puesto en las redes sociales y en los medios en general. Y es lo que le espera seguramente posteriormente a Messi, a Ronaldo, a los jugadores que están hoy día número uno, y a los otros deportistas también. Sí, a no olvidar también que, por ejemplo, siempre cuando alcanza estos niveles, como Maradona u otros, lamentablemente cargan con una mochila que la sociedad le impone, que es ser un tipo intachable. O sea, no solamente la sociedad te dice, ok, hiciste bien tu trabajo, eres extraordinario, eres deslumbrante, pero además te exige que tu conducta fuera de la cancha sea también intachable. Y eso no calzó nunca mucho con Maradona, porque en el fondo, bueno, ya podemos entrar en un debate con respecto digamos, a su cuna pobre, a su falta de preparación, ¿me entendés? Y finalmente con quién se rodeó. Tiene mucho que ver porque no tuvo buenas amistades. Cuando tú tienes de repente la posibilidad, él tuvo sí buena gente al lado, a sus papás, a su mujer, a su primera mujer, que sí obviamente le dieron una suerte de contención emocional, pero no fue suficiente. Él después descubrió otros caminos, otro rumbo, se conectó con otras personas que lamentablemente lo único que querían era un pedazo de él, ese pedazo que finalmente le significó ir provocando una suerte de despeñadero e ir en cuesta abajo, digamos, porque él cuando, por ejemplo, prueba la droga en Barcelona, nunca más la deja. Después fue bajando quizá un poquito el consumo, fue acotando cosas, pero nunca fue capaz él por cuenta propia de dejarlo, y nadie de su entorno fue capaz también de poder conseguir de que él se sometiera a un tratamiento real, específico, porque todo lo que pasó con Cuba, cuando fue a Cuba, finalmente fue para poder mitigar un poco, pero él siguió finalmente la misma, o sea, nunca lo dejó. Y no estando jugando al fútbol, que era lo que lo divertía, y la única cosa que finalmente lo llenaba completamente, entró una depresión. ¿Y la depresión cómo la combatía? Con la droga. Estamos hablando con Mario Cabala, ¿no es cierto? Temas de los ídolos que se han ido forjando con el paso del tiempo. Y también escuchaba algunas declaraciones. ¿Me ves, Mario, no es cierto? Sí, perfecto. Algunas declaraciones en torno a lo siguiente, que finalmente Maradona terminó estando solo. Su entorno más cercano que estaba era gente prácticamente empleados de él que lo hacían la contención, pero la mínima. Y quizá algunos hoy día comentan que él debió haber estado internado en algún recinto para la atención inmediata, un hospital, una clínica o algo así. Él no se podía mantener en pie al final, y de hecho, tú ves que al final, más que conversar, balbuceaba. Así Claramente es. un tipo que no está en condiciones ni siquiera de salir a la calle, o sea, él tenía que estar con tratamiento, hospitalizado, y lo menos que tenía que hacer era estar entrenando un equipo. O sea, imagínate lo que significa entrenar un equipo, las presiones que un poco rodea a ello, y él no era el más indicado en ningún sentido, no estaba en la plenitud de sus facultades. Entonces se le hizo un daño, todo el entorno del fútbol finalmente no fue capaz de decirle que no, porque en el fondo lo que correspondía era decirle que no y apoyarlo en su tratamiento, porque Maradona, quizás digamos por el hecho de existir, ya es importante, digamos, su papel. Él no necesita hacer nada más, ¿cachai? Entonces, el tema de la dirección técnica finalmente fue un capricho que tuvo en un minuto y que nadie fue capaz de decirle que no, porque tampoco era un aporte. O sea, a nadie le hacía bien, digamos, lo que hacía Maradona, al contrario, era muy lastimosa su última imagen. Bueno, seguirá el debate seguramente en los próximos meses y los próximos años sobre si realmente Sí. Maradona está tan cerca de Dios
o tan lejos. Eso ya serán otras personas los que tendrán que valorar y ver cómo se dimensiona. Sí, sí, claramente eso. Fíjate que a propósito que tú recordabas al comienzo también a propósito de lo de Maradona, hay otros ídolos que por estos días están celebrando, conmemorando cosas. De hecho, en los últimos días se conmemoraron el natalicio número 80 de Bruce Lee, y luego ya, dentro de esta semana, la próxima, se conmemora los 40 años del fallecimiento de John Lennon. También estamos hablando de dos figuras consulares, cada uno en su rubro, uno en el rubro de la música, otro en el rubro de las artes marciales y el cine, con vidas bien trágicas al final, digamos. Mueren los dos de una manera trágica, muy jóvenes. Bruce Lee a los 32 años. Bueno, se comenta que fue una alergia por producto o medicamento que consumió, otros dicen que fue la mafia, pero yo me quedo con la tesis más médica en este caso. Y John Lennon bien sabemos que fue, en el fondo, asesinado a quemarropa en la entrada de su casa, ¿entendés? Por un fanático. Y también, frente a ellos, hablamos también de personas que son extraordinarias en lo que hacían, pero también son seres terrenales. O sea, probablemente John Lennon, común y corriente, el de la calle, a lo mejor no te habría gustado conocerlo. A lo mejor un tipo muy pesado, muy petulante. Mario, te quería decir, partamos por un poco por Bruce Lee, que estamos viendo alguna imagen ¿Ya? ahí con Chuck Norris, para que entendamos lo que nosotros veíamos en el cine, lo que alcanzamos de Claro, ver, sí, sí. y lo que él era como persona, lo que tuvo que luchar también para llegar a consagrar el arte marcial en la pantalla grande, que no era tarea fácil en esos años, y él también sufrió mucho de racismo en esos años en Estados Unidos cuando intentó o se insertó en todo lo que es el cine de Hollywood. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de Bruce Lee, él ya en Hong Kong, en las películas que hacía, todavía no era una gran celebridad, pero ya era más o menos conocido y sin embargo esa fama no significaba nada a la hora de estar en Estados Unidos. O sea, siempre se le fue ninguneando. Acuérdate que se le dio un papel menor en esta serie La Dispón Verde, De y hecho, eso no lo llenaba, porque al final, decían un tema de racismo en la Dispón Verde, decían que casi le tenían prohibido sacarse el antifaz. y no podía hablar. No Prácticamente, podía si tú ves hablar. que en el fondo tenía 3, 4 frases por capítulo, nada. Y de hecho el dolor más grande para él fue cuando producto de eso, la gente, sin embargo, los seguidores de la serie lo adoraban, lo querían mucho. Él fue postulante número 1 a hacer, de hecho, él presentó el boceto para hacer Kung Fu. O Ah, sea, él presentó la idea y finalmente los productores le dieron vuelta a la espalda y se lo dan a David Carradine, que ni siquiera sabía arte marcial. Entonces, él sintió el desprecio total y tuvo que volver nuevamente a su origen, a Hong Kong, a volver a ser famoso y ahí en el fondo a recomenzar una carrera que finalmente, lamentablemente, la corta a los 32 años, pero deja un legado tremendo con Operación Dragón, que fue como la gran película con capitales norteamericanos, que ya en el fondo era como su definitivo despegue en el mundo internacional, cuando él ya era muy conocido. Y, y sin embargo, yo creo que el legado de Bruce Lee permanece más allá de las películas. O sea, si bien él creó coreografías nuevas para el tipo de artes marciales, la forma de actuar las películas, el uso también de herramientas como los nunchaku, palos, cosas que no se habían visto antes, pero sobre todo es su preparación física. Yo creo que lo que sorprendía cuando él se sacaba la polera y se inflaba, como decía literalmente, él cambió la manera de prepararse físicamente. Él llegó al punto que él podía optimizar cada músculo de su cuerpo y darle la tonicidad que hoy día ya es una cosa normal, pero hace 50 años era algo que no se había visto jamás. Mario, otra cosa importante, otro detalle ahí, buscando por aquí y por allá, se comentaba que él también en sus orígenes, cuando era ya pequeño, participó en un concurso de baile, a él le gustaba Sí, mucho el baile, era un el bailarín y por cha-cha-cha. eso, de cha-cha-cha, ganó un concurso en la televisión de esos años y le gustaba mucho el baile, entonces toda esa habilidad motriz, obviamente, sumado a lo que era el arte marcial, lo llevó a tener esta movilidad y este físico que para esa época era porque se ve como delgado, pero muy fibroso, es un poco distinto a lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Chuck Norris, que es una contextura más americana, no tanta calura, ¿no es cierto? Son distintos, Claro, pero de mucha calidad ambos. claro. La tonicidad que logró Bruce Lee con esa época, en esos tiempos, con la tecnología que había, todo, con lo que se conocía. Por ejemplo, él fue un tipo que innovó en el tema de la nutrición. Él descubrió que la nutrición era muy importante también dentro de la. O sea, que no bastaba solamente con ejercitarse, sino también con alimentarse y con qué cosas alimentarse. Hoy día que ya es una cosa bastante resuelta, pero aquellos años, ¿me entendí? Hay unas imágenes de Bruce Lee, por ejemplo, que tú le ves el cuerpo, digamos, completamente tonificado. O sea, de hecho, uno imagina cuántas horas podría haber estado al día ejercitando. Y además que era un cuerpo musculoso,
fibroso, pero con flexibilidad. Algo que era muy difícil de lograr. O sea, las flexiones que lograba él, las elongaciones, una cuestión, ¿me entendís? Prácticamente de un tipo casi de un gato, ¿me entendís? O sea, casi una cosa animalesca, ¿me entendís? Cómo llegaba a ese punto de preparación que era sumamente admirado. Y por eso que hasta el día de hoy es un punto de referencia para luchadores de la UFC, porque todo el tema de la UFC que uno conoce hoy día, lo del todo vale, ¿Sí? la arte marcial mixta, tiene una raíz en Bruce Lee, que fue capaz de explorar todo tipo de género. Él boxeaba como Mohamed Ali. Él se Era, fijó, y de hecho era un danzarín. claro, exactamente, de hecho en la secuencia de la película El regreso al dragón con Chuck Norris, él muestra justamente esas dotes que era bailar, ¿me entendí?, sobre la pista y hacer el trabajo de distancia. O sea, finalmente recoge lo mejor de cada uno. Él sentía que un poco más que copiar era replicar finalmente las cosas buenas. Bueno, estamos hablando de personajes, en este caso hablamos de Maradona, hablamos de Bruce Lee, personajes de la cultura popular que han ido cambiando hábitos, conductas de las personas, que les sirve de motivación. También decir que Bruce Lee, por ejemplo, se comentaba que él entrenaba, pedía costales con metal adentro en su interior. O sea, también era un tema de fuerza. Él cambió también la forma de pensar, de enfrentar a veces los desafíos que venían por delante. Cambió un poco la forma de ver la vida y a muchos le marcó en su formación deportiva, como dice Mario, y todavía lo está haciendo. Yo me recuerdo los años 80, uno era pequeño y ya escuchaba hablar de Bruce Lee y los que empezaban a meterse en escuelas de karate, obviamente el icono que tenían ahí referente, habían revistas, me acuerdo también de Los pósters, sí. póster, el físico que empezó a mostrar era algo novedoso, que hoy día tú lo ves, el físico de Bruce Lee, es mucho de lo que tú ves en los gimnasios, es buscar eso, es buscar los jugadores de fútbol son muy así. Entonces fue un adelantado en la forma de preparar su cuerpo para lograr los objetivos deportivos y lograr llegar a, ahora, todo lo que hay detrás de Mito, como murió, lo mismo que pasó con su hijo, que aparentemente también habría sido esta mafia oriental que se molestó porque él empezó a develar los secretos de las artes marciales un poco, según lo que se rodea y se comenta. Pero son mitos que lo van transformando en un personaje también. Habrá tenido su ripio en su vida personal también, como todos estos personajes, entonces ahí viene la disyuntiva al mirarlo solo en su ámbito o también en lo global. Lo mismo va a pasar con el personaje que vamos a ver a continuación, que tú también lo adelantaste ya, el caso de John Lennon, que estamos ya entrando al tema de la música. Y el caso de él también es emblemático porque tiene una infancia bien dura, donde le toca dejar de ver a su mamá, no ve mucho a su papá, porque su papá estaba en la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido tuvo que combatir y vivir con una tía. Y cuando trató de reinsertarse comunicacionalmente con su papá, después de mucho tiempo, 20 años, creo que tuvieron Claro. contacto, fue un contacto mínimo. Entonces, y siempre fue expulsado de distintas partes, le costaba ver dónde estudiar. Entonces, fue una persona que luchó con eso y bueno, finalmente se transformó en la artista que conocemos y aquí estamos viendo y que también se le cargan las cosas de la cotidianidad de la vida misma, en su relación con su primer hijo y su primera esposa. Pero aquí estamos viendo a John Lennon, Mario, que es otro mito. Claro. Esos lentos John Lennon, yo vi mucho John Lennon en los 80 o en los 90 en lo que era el sector Bellavista en Santiago. Había muchas personas que tenían el pelo, se ponían el lente y tenían la nariz además. Era John Lennon. El look, sí, no, muy especial. Es curioso también, ahí tenemos también lo mismo que hablamos, esta dicotomía entre el artista y el hombre. El otro día, fíjate, me tocó hacer una entrevista a Mario Holguín, que es el líder de Beatlemanía, que es ¿Ya? como el John Lennon chileno, perdón. Y él, curiosamente, yo esperaba que las respuestas cuando le pedí cómo consideraba a John Lennon fuera complaciente, y no fue para nada complaciente. De hecho, me decía que para él era un ser humano, que él no lo idolatraba, que no lo ¿Ya? canonizaba, muy mucho menos, y me decía que el Lennon genial fue el que estuvo en los Beatles, que después, cuando hizo su carrera en solitario, hizo cosas buenas, pero nada extraordinario. Mira, es como que llega medio a sorprender Me dice que no, pues, y me fue explicando caso por caso, me decía que con Paul, si bien se estimaban, igual rivalizaban, porque los dos tenían capacidades, cada uno cual. Paul siempre fue mejor músico, eso tiene que quedar súper claro. El músico era Paul. Sí. Porque como músico, Paul era un tremendo tecladista, un gran bajista, extraordinario bajista. Musicalmente era mejor. Ahora,
La gran cualidad que tenía Lennon eran las letras. Él era capaz de poner letras, buenas letras a las canciones. Tú ves que de repente si tú ves algunas canciones de los Beatles, algunas letras de las canciones no dicen nada, pero están correctamente puestas. Y esa es una virtud también, ¿me entendís? Para darle ritmo, agilidad a las canciones. Pero después cuando se separan, si tú ves las carreras en solitario, ¿qué número uno puso John Lennon y McCartney en su carrera? Prácticamente ninguno. O sea, en el caso de McCartney, está, por ejemplo, Hope Deliverance, que fue el único número uno que ha tenido desde que se retiró los Beatles. Ha hecho buenas canciones, pero nada mejor que hubiese hecho, por ejemplo, George Michael o Elton John. O sea, pueden haber llegado a ese nivel estando solos, pero nunca llegaron al genio creador de los Beatles. No sé si coincide un poquito, Sí, si me seguí un poquito sí, lo no, que te quiero decir. perfectamente, sí, Claro. En el fondo se necesitaban y se potenciaban juntos. Por correcto. separado, eran buenos artistas, pero no extraordinarios. Hay una parodia por ahí, o un tema que se sacude, yo estoy tratando de ver el lado B del ídolo, la parte que Sí, se le cuestiona. Se le cuestiona este distanciamiento que tuvo con su hijo, con su sí. primera esposa. La esposa salió en varias entrevistas denunciando maltrato físico, psicológico. Entonces, es como que él era una persona que tenía mucha ira. De hecho, cuando regresaba a la gira con los Beatles, llegaba a la casa a desahogarse con la familia y se le recriminaba harto eso, a pesar de todo el genio musical que era, y además cuando empezó con el consumo de las drogas duras, porque él Sí. estuvo metido en drogas duras, la ex mujer dice como que ahí que se apaciguó un poco y vivió otra vida. Bueno, después se divorcia, ¿no es cierto?, y mantienen una relación distante porque se separa y al año se casa con Yoko Ono. Entonces, a partir del quiebre con los Beatles se genera un montón de quiebre en la vida personal de Y John Lennon, que nunca, posteriormente se relega en Nueva York y muriendo de la forma que murió. claro, hay varios libros al respecto que finalmente, ponte tú, Yoko Ono tiene un papel importante en su vida, en algunos ratos de fuerte contención y en otros casos no podía con él. O sea, ellos tuvieron episodios de separación, de distanciamiento, tuvieron episodios también de violencia intrafamiliar, porque John Sí, Lennon nunca dejó del todo las drogas. O sea, tuvo periodos muy fuertes, incluso en solitario, estando con Yoko Ono, que claramente te alteraba la personalidad, ¿cachai? Y incluso esta situación de ser activista no es una cosa que nazca de él, sino que es una cosa que en el fondo Yoko Ono le fomenta y él un poco la sigue. Entonces se habla como de repente, no, el gran activista de Vietnam. Yo no era tal, ¿cachai? Él siguió un poco el juego que tenía Yoko Ono y tenía su luz y sombra. De repente estaba 2 años parado que no creaba ninguna canción porque estaba borrado. ¿Entendí? De repente sí tuvo por lo menos la suerte que hacia el final, el año 80, que es el año en que muere, fue el que lanza su último álbum, Double Fantasy, que ahí tiene canciones memorables como Woman, ¿me entiendes? Como Starting Over, y ahí, por ejemplo, como que recupera un poquito ese caudal que había extraviado, ¿me entendés? En ese minuto. Por ejemplo, la canción Imagine, que tiene ya. una introducción preciosa en piano, esa introducción no es de él, él la Ya. encarga, ¿me entendés? Pese a que él tocaba piano, pero él necesitaba algo que fuera mucho más perfecto y se le encarga a un tercero que mete el piano. Entonces, de hecho, esa canción tiene 2 pianos, el piano de Estaba muy John Lennon metido y el piano en producir sus discos, que significa eso, la producción en buscar lo mejor, claro. y en el caso del piano, a alguien que interprete de la mejor manera un producto que él está creando. Entonces, como dices tú, justo en un momento que aparentemente iba a haber un relanzamiento de la figura de Lennon creativo, viene el episodio en Nueva York que le cuesta la muerte y que lo transforma aún más en este mito y leyenda. Y aquí tenemos de Sí. fondo, Mario, una fotografía, un collage de distintas personas de distintos ámbitos que han fallecido y que un poco era para ilustrar lo que es Sí. el culto. Ahora me estaba viendo justamente a Chewbacca ahí, que está metido, que Star Wars igual han fallecido ya varios protagonistas. De hecho, hace pocos días murió Darth Vader, me parece. El hombre que hacía el corpóreo, en el Sí, el fondo. corpóreo, el alto, Claro, claro. porque la voz de Rupert R. Sí, Jones. correcto. Pero igual, pues adentro del contexto del equipo, lo echaban de menos porque claramente le aportó cosas más en la interna. La externa fue injusta la vida porque ni siquiera cuando se descubre la máscara de Darth Vader era su cara, era la cara de otra persona. Entonces, pero claro, tiene mucho de mitología que realmente pasa cuando mueren jóvenes, todos estos ídolos. Maradona es quizá como el más viejo dentro de los jóvenes, pero por ejemplo, Lennon muere a los 40, Bruce a los 32, James Dean a los 27, claro, uno se le adjudica ciertas propiedades que la muerte en el fondo te eterniza, pues la muerte genera
una suerte de culto frente a la persona y como que uno empieza a atribuirle ciertas condiciones de repente que las tiende a magnificar, ¿cachai? ¿Me entendéis? Pero claro, uno se rinde finalmente a la postura y a la calidad profesional, digamos, de esta muerte célebre. O sea, eh, probablemente habría sido muy decadente el final de Elvis Presley si hubiese seguido, ¿me entendéis? Vivo, porque ya Claro. tenía 2 años, si no me equivoco, 42, y ya venía mal. Entonces, si no moría ahí, iba a ser más adelante, ya estaba mal físicamente. Eso, con Marilyn Monroe también ocurre lo mismo, también que habría pasado, ya venía ya muy mal, digamos, o sea, iba a Y ser ahí o en 2 años más, pero el análisis, Mario, de estos personajes que fallecen así es que mucha gente empieza, bueno, algunos durante la vida le cuestionan lo que hizo a nivel familiar, y ahora seguramente cuando fallezcan algunos le van a empezar a buscar qué hay para poder decir que no era tan perfecto. ¿Qué va a pasar claro, cuando no esté Messi, no esté Ronaldo? Van a buscarle algo. Mismo Kobe Bryant, todos decían que fue una lamentable muerte, pero también le buscaron ahí un momento, parece que tuvo con su señora. Entonces, ¿hasta dónde admiramos a los personajes? En la totalidad es como una... yo no puedo criticar a otra persona si lo admira en toda su esplendor a un personaje, pero cada uno tiene el derecho de admirar de acuerdo al criterio y a la formación que tenga, obviamente. es que como fan probablemente tú vas a ser incondicional con ese ídolo. Sobre todo si te brindó, como te decía anteriormente, alegría, te brindó un momento único, probablemente el fan tradicional, el de la calle, el que hemos sido nosotros también, fuera del periodismo, te pasa eso. Pero como periodista uno también tiene que poner ciertos límites también con respecto a cómo uno analiza a los personajes, ¿cachai? Y yo creo que tiene que ser en su justa dimensión, o sea, eh, destacar lo bueno, por supuesto, y obviamente comentar también lo malo, porque, insisto, en cada una de las personas siempre hay luces y sombras, y los deportistas no escapan de eso. Si la única diferencia es que son mediáticos. Claro, Entonces, tú lo dices, realmente, cada paso que dan tiene más repercusión. Probablemente uno en la familia puede tener un tipo que sea más jaranero, más farandulero, que todas estas personas, pero obviamente es su connotación de tal, y lo que la sociedad le exige finalmente es cierta dosis de intachable que obviamente no siempre se da. Sí. y se da la tónica que como son personajes públicos, mediáticos, trasciende todo lo que hagan fuera de su contexto de trabajo. Entonces no es como el vecino que quizás uno dice es muy buena persona, pero no le conoce el entorno familiar porque no es un famoso. En cambio, un famoso hoy No, día está totalmente expuesto a que un Twitter incluso, estamos, para cerrar un poco la conversación, Mario, por ejemplo, un Twitter como el que mandó Cavani, donde le agradece a un amigo, le dice Negrito, gracias Negrito, porque había hecho 2 goles Cavani. En Inglaterra lo reventaron, lo calificaron de racista, tuvo que entrar a explicar, lo están investigando. O sea, hoy día, o al capitán de los Pumas, que lo están investigando, lo están funando por un Twitter del 2012. Entonces, cada vez más complicado para los personajes de alto rendimiento en el deporte, o cantantes, o artistas, o personajes públicos, políticos también, poder mantener esa brecha pareja de no equivocarse en nada y para ser catalogados de ídolos, personajes intachables para siempre. Así que siempre va a haber luz y sombra en este tipo de personajes. no, por supuesto, ahí cada uno tiene que tomar su propia decisión en el interior de su corazón, qué es lo que le importa y qué es lo que le sirve finalmente de estos ídolos. Pero interesante el debate, interesante volver a redescubrirlo. Lamentablemente, cuando después aparecen algunos trapos, ya el deportista no tiene cómo defenderse. No. Así que yo prefiero de repente, ya, ok, ya pasó por la tierra y dejemos estar las cosas como están. No, no tiene sentido. Bueno, Mario, ha sido una grata conversación sobre este tema que ha estado en la palestra, en la primera plana del debate, porque a partir de Maradona surgieron todos estos debates sobre los ídolos, hasta dónde los admiramos o no. Y la idea aquí en W es poder abordar temas para que usted siga conversando, siga analizando, opinando en su entorno familiar. Así que, Mario, damos por cerrada la presente edición de W. Nos estamos encontrando a través del WhatsApp o a través del teléfono, como es habitual, para, como es, compartiendo la semana a semana y viendo qué podemos conversar en el próximo encuentro de doble vía. Por supuesto, agradecido siempre, como te digo, a la gente que sintoniza, que nos está viendo, a tu equipo de Periodismo del Sur, y desde luego nos estamos reencontrando dentro de una semana para hablar de otro tema entretenido, interesante que hay dentro de las cosas que nos apasionan. Así que seguimos en contacto y aguardando la próxima semana, desde ya. Mucha suerte, que estés bien, nos vemos. Chao. Igualmente, chao.